Los movimientos literarios son estas distintas estéticas, corrientes, géneros o estilos que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estos movimientos surgieron en distintas épocas y además fueron influenciados por los acontecimientos históricos y estudios filosóficos del momento. A continuación vamos a definir cada una de las principales tendencias para que luego ustedes las puedan identificar en una actividad. El clasicismo es un movimiento que se centra en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. Se caracteriza por la búsqueda constante de la perfección en los aspectos físicos del hombre, además de buscar la armonía y el equilibrio entre el fondo y la forma. Después de la caída del Imperio Romano, florece en Europa el movimiento literario medieval. La religiosidad es un aspecto fundamental en la vida social de esta época. Por eso, la mayoría de las obras siempre estaba buscando algo que enseñar a la población, es decir, tenían una finalidad moralizadora o didáctica. Los autores de la época plasmaron todos estos ideales y las reglas sociales, ¿cierto?, a través de cantares, fábulas, jarchas o cancioneros. Como dato extra, el disco El mal querer de Rosalía está inspirado efectivamente en un texto medieval. La estética renacentista o el movimiento literario del Renacimiento se aleja del teocentrismo, de la religión. Su objetivo es recuperar el humanismo. Por eso, el antropocentrismo es el tema principal de los autores. ¿Qué es el antropocentrismo? Bueno, esto es una concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Algunas de las principales expresiones literarias fueron tratados, novelas picarescas y la lírica. El barroco se caracteriza por ser una época de grandes conflictos religiosos y políticos. Por esto mismo, se suele encontrar literatura pesimista. En esta época se desarrolló mucho más el teatro y la poesía bucólica, que también se denomina pastoril y se caracteriza por la presencia de pastores en paisajes silvestres, disfrutando de la naturaleza y realizando actividades como cantar despreocupadamente. Además, es una época en donde las figuras literarias tienen un mayor uso. En España tuvo tanto énfasis este movimiento que incluso se le conoce como Siglo de Oro, por la gran cantidad de obras clásicas que surgieron ahí. El neoclasicismo o nuevo clasicismo echa una vista hacia atrás a los valores propios de la cultura griega y romana. Por ende, trae consigo la búsqueda del equilibrio, la serenidad y la formación de los nuevos ciudadanos. Las obras literarias están dotadas nuevamente de una finalidad moralizante y de un carácter didáctico, y el lenguaje además comienza a ser fuertemente depurado, limpiado. Por ende, deja de lado todo ese tema de las figuras literarias del barroco. Además, se emplea con claridad y sencillez de estilo. Las fábulas, al enseñar algo, vuelven a aparecer en esta estética. El romanticismo surge en la primera mitad del siglo XIX y nace como la contraposición de la Ilustración, es decir, ideologías contrarias.
dejando a un lado la razón para dar prioridad a los sentimientos. En esta época, las leyendas comienzan a tener un gran auge dentro del mundo de la literatura, al igual que la novela histórica y las novelas de terror. A su vez, también se comienzan a crear las novelas por entregas o folletines. En España, Gustavo Adolfo Bécquer fue uno de los máximos representantes del movimiento, con obras tan clásicas como Rimas y Leyendas. La segunda mitad del siglo XIX da un giro estilístico, temático y formal. El romanticismo pierde interés y es el realismo el que surge para representar a una sociedad caracterizada por la industrialización, el crecimiento de la población humana y la consolidación de la burguesía. Con esto aparece una nueva clase social, el proletariado. En la literatura se lleva a cabo un riguroso análisis de la realidad y de la problemática asociada a la existencia humana. Algunas obras como Madame Bovary o Marianela son dos grandes representantes de esta época. El modernismo surge a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta estética se puede apreciar en múltiples artes, pero es en la literatura, a través de la poesía, donde se encuentra su principal vehículo de expresión. Algunos de los temas principales del modernismo son la evasión del tiempo y del espacio, la desazón propia del romanticismo, el rechazo tanto a la sociedad como al amor, y el erotismo caracterizado por la idealización de la persona amada. El máximo representante de este movimiento es Rubén Darío. El poeta definió los límites y las características del nuevo modo de hacer poesía en obras tan emblemáticas como Azul. Volvemos a ver entonces un intento de escape del día a día a través de la belleza de la literatura. El vanguardismo surge en la primera mitad del siglo XX. Los grupos de vanguardia surgieron como un intento de transformación de la literatura, negando así el pasado y primando la originalidad por encima incluso de la realidad. Podría decirse que es una ruptura con todo lo anterior para primar la búsqueda de lo genuino. La libertad de expresión adquiere un nuevo significado, alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y reinterpretando los parámetros literarios. Se considera un movimiento, pero sus características tienen tantas estéticas que es imposible reunirlas bajo una sola. Es por eso que dentro del vanguardismo encontramos otros ismos, como el futurismo, creacionismo, dadaísmo, surrealismo, entre otros. Algunos autores destacados son Kafka, Cortázar, Huidobro y el poeta César Vallejo. Tras la Segunda Guerra Mundial surge el posmodernismo, teniendo como objetivo abordar y superar al movimiento precursor, es decir, el modernismo. Surgen varios subgéneros de gran importancia para la literatura universal: la novela posmoderna, el realismo mágico, el teatro del absurdo, que ya lo vimos, y la literatura feminista. Borges y Gabriel García Márquez fueron dos grandes representantes del realismo mágico. Albert Camus o Camus y Samuel Beckett dedicaron parte de su producción a cultivar el teatro del absurdo. Por su parte, Elsa Morante o Simone de Beauvoir aportaron todo su talento a la literatura feminista del posmodernismo. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Nicanor Parra y su antipoesía.